puedo seguir hablando de otro aspecto, un cuarto que debiéramos de resaltar sobre el tema, es la ampliación de los servicios de educación a la primera infancia. O sea, la población ha pedido y ha solicitado que sus hijos comiencen desde los 3 años de edad, sean ingresados en las escuelas. Y ahí es clave enfocarse en los servicios que presta INAIPI, ¿verdad? Y en todos los CAIPI, los CAFI, los centros de atención a la primera infancia, los centros de atención a la discapacidad, también habría que incluirlo. O sea, cómo el gobierno, a partir de este mensaje, amplía esos servicios a los niños y niñas que se encuentran, que tienen 3 años, 4 años, 5 años. Y de hecho, hemos de decir que es precisamente la población más pobre la que apoya este tipo de servicio educativo a los niños de 3, 4 y 5 años, que es la población que entonces, madres que atienden a esos niños, cuidadores, cuidadoras, que entonces tendría más tiempo para dedicarlo a otras actividades recreativas o educativas propias o sencillamente laborales. Una quinta conclusión sería mejorar la calidad de la educación misma, y fue lo que usted dijo, Miralba, al comenzar. Sí, la población pide inversión, mantener y ampliar la inversión en educación, pero está pidiendo que sea educación de calidad. Entonces, la gran parte de la población, un 63%, entiende que la calidad de la educación que está recibiendo sus hijos es regular. O sea, se le preguntó si pensaban que era buena, muy buena, o si era mala, si era regular. Bueno, el 63% piensa que la calidad de esa educación es regular. No quiero abusar de su confianza y sigo con la sexta. Sí, adelante. La vuelta a la educación presencial, también otro tema relevante en el informe de la encuesta. Recuerden que la encuesta fue realizada antes de la vuelta a clases, ¿no? Y por eso se le preguntó, ¿quieren que sea presencial o que sea virtual? Y la gran mayoría de la población aprueba, el 77%, para ser más exacto, aprueba asistir de manera presencial a la escuela. Un 21% aprueba una modalidad híbrida en la que haya presencialidad pero también virtualidad, y otro modalidad a distancia, por ejemplo por TV y radio, apenas un 2%. Y termino con la sexta, las áreas académicas a priorizar. Otra pregunta también relevante: ¿cuáles áreas académicas deberían enseñarse de forma obligatoria? 4 inesperadas, o en este caso áreas que uno no tenía prevista, ocuparon los primeros lugares. Primero, la educación sexual y reproductiva. Los padres están pidiendo que se enseñe educación sexual y reproductiva en las escuelas. El 58% de los padres. Es mucho. Bastante alto, sorpresivo. Pero qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál sería la postura del Ministerio de Educación con respecto a eso? Porque yo creo también que hay mucha confusión cuando se habla del tema educación sexual. La gente, creo que ya no tanta gente, porque la mayoría así parece entenderlo, cuando se habla de educación sexual no estamos hablando de incentivar la promiscuidad. No, estamos hablando de, primero, enseñarle a los niños a conocer su cuerpo, a saber cómo funciona su cuerpo, y luego a tomar decisiones con relación a su sexualidad desde el entendimiento de las consecuencias. O sea, hablar de educación sexual, hay mucha gente que cree, ay, le van a dar condones a los muchachos. No, para nada, no, o sea, no se trata de eso. No se trata de eso. No hay nada más erróneo. Cuando hablamos de una educación sexual vista desde la integralidad, es una educación que habilita al niño, a la niña, al adolescente para vivir una vida basada en habilidades. Habilidades como la asertividad, como la empatía. Correcto. Es el locus de control interno que tiene el niño y la niña o el adolescente para tomar una decisión o no tomar una decisión en un momento determinado, que es tan importante para poder manejar la presión grupal o la presión social ante una situación de vulnerabilidad. Es decir, que cuando estamos hablando de educación sexual no podemos solo mirarlo desde el punto de vista de los genitales, de qué se a nivel genital, sino que tenemos que hablar de todo el constructo social que implica una educación integral. Así es, pero qué bueno que esa gran cantidad de personas así lo solicita.
Es así. Es una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Tenemos que ir avanzando en esa dirección y construir una política pública que aporte a una respuesta ciudadana. Y que la sociedad está lista y lo pide. Así es. Estamos más maduros que hace 10 años en ese sentido. Pues ya ustedes ven, el 58% de la población pide que una área académica prioritaria sea la enseñanza, la educación sexual y reproductiva, también las lenguas extranjeras. O sea, estamos cambiando a temas no tradicionales que rara vez saldrían y tendrían tal prioridad en el imaginario, ¿verdad? O en el deseo de la población. Las lenguas extranjeras con un 48%, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en un 46%, después educación medioambiental en cuarto lugar, y por encima de educación cívica, educación religiosa, deporte y arte. Entonces refleja, y se decía ese día en la exposición, refleja un cambio en la mentalidad del pueblo dominicano, refleja que estamos cambiando, nos estamos transformando y estamos viendo la realidad de manera distinta, que los dominicanos, que hemos sido catalogados siempre como un pueblo conservador en términos políticos, bueno, parece que eso está quedando en el pasado y estamos asumiendo otras visiones y otros valores y comenzando a ser más pluralistas, ¿verdad?, en la manera de enfocar los temas y de enfocar las prioridades. Estos serían para mí 7 puntos claves, ¿verdad?, y muy importantes que nos ha enseñado esta encuesta y que indudablemente servirán para el trabajo del defensor del pueblo. Y ahí está, porque es preguntarse, oye, ¿dónde debe el defensor del pueblo poner su esfuerzo de abogacía en términos educativos para tener una mejor educación? Y no solo hacerlo a partir de lo que pensamos nosotros, de lo que piensan los expertos, de lo que piensa el defensor o de cuáles son sus prioridades, de lo que piensa la gente y ver, porque la gente en definitiva, uno que estudia la realidad puede ver la realidad desde su propio ángulo y con su propio sesgo. Ahora, el que le está sufriendo, indudablemente no hay nadie mejor para describirte el dolor que siente. Es que nuestra población ha hablado y creo que muestra una población que, quiero decir madura, pero que va en un proceso de madurez sostenido y que muchas veces uno no lo ve. Y a veces vemos a la gente y el proceso de la gente con cierto pesimismo y creemos que la gente va caminando. Ahora quizás no al ritmo que usted y yo como profesionales querramos, pero va caminando y se va avanzando. Qué bueno, vamos caminando, vamos avanzando. ¿Dónde pudiera la audiencia interesada conseguir este informe? ¿Dónde pudiera descargarlo, conocerlo para ver los datos? ¿Está disponible para el público en general? Bien, lo tendremos disponible durante esta semana en el portal del Defensor del Pueblo. Okay. Me encargaremos de hacerle llegar el link y así también ustedes pueden ponerlo en su página web y disponible a los usuarios de su programa, de manera que esto no es un secreto, o sea, se hace un estudio y el deseo es que la gente lo conozca y que pueda utilizarlo. Así es, excelente. Pues muchísimas gracias a los dos por esta información tan interesante. Hemos conversado en el día de hoy con Julián Valdés, director del Centro de Análisis y Opinión Pública del Defensor del Pueblo. También hemos conversado con Elisa Elena González, directora general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, sobre un estudio, una investigación realizada por Educa, en donde se evidencia que la ciudadanía apoya masivamente una mayor inversión en el sector de la educación y muchísimos otros temas más que han detallado tanto Julián como Elisa Elena. Queda pendiente entonces el link para compartirlo con toda la gente que quiera conocer más sobre este informe, porque como decía Elisa Elena, este es un país distinto al de hace 10 años y eso lo sabemos a través de la opinión de la gente en encuestas, estudios de este tipo, que debe hacerse permanentemente para, como también decían ustedes, escuchar siempre al soberano, que es el pueblo, en una democracia. Gracias a los dos, un placer tenerlos aquí. Gracias.